Bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIR Radio TV. El acoso laboral, el mobbing, es en realidad cada vez más estudiado y va a ser nuestro tema de hoy. Sin embargo, aún puede ser un poco difícil de identificar, especialmente teniendo en cuenta que la forma de acoso no siempre presenta las mismas características. Hemos titulado nuestro programa de hoy Una oda a la vulnerabilidad, el acoso laboral, porque queremos hacer un canto a la sensibilidad del ser humano y la gran belleza que eso posee. Las situaciones de acoso laboral, sin duda, nos ayudan a contactar con nuestras vulnerabilidades y hoy queremos transmitirte a ti, que nos escuchas, la gran belleza de tu debilidad. Nuestra invitada de hoy nos regalará su experiencia transformadora e inspiradora. Os presento a Cristina Gatel. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, Paula. Encantada de que estés aquí. Igualmente, el placer es mío, sin duda. Gracias a vosotros y a ti en especial por brindarme la oportunidad de acompañaros en este espacio y en este tipo de programas que creo que son tan necesarios. Así que muchísimas gracias a vosotros. Voy a presentarte un poquito, ¿vale? Voy a hablar un poquito de ti, pero si hay algo que me falta, me ayudas, ¿vale? Estupendo. Cristina es licenciada en Ciencias Ambientales, es técnico superior de prevención de riesgos laborales y es experta en calidad y otros sistemas de gestión. Además, trabajaste durante 14 años en este campo y Cristina nos cuenta cómo se ha reencontrado a sí misma a través de la escritura. Un refugio que tanta paz le ha dado, así lo describe en su libro. Escribió además artículos en colaboración gracias a la Asociación de Moving de Predicam, con las que puedo ayudar a otras personas que han pasado o están pasando por esta misma situación. Y es autora de este libro que tenemos aquí para los que nos estáis viendo. Un libro profundo que se titula Rellenando mis grietas con oro. Un relato escrito de una manera muy clara, basado en su vivencia traumática de acoso laboral, en el que transmite su sufrimiento y también las dificultades que se ha encontrado en el camino desde muy diversos ámbitos. Es un auténtico honor poder escucharte en primera persona aquí y aprender de toda tu experiencia. Muchísimas gracias, Paula. Creo que no te has dejado ni un pequeño ¿Nada? detalle. Bueno, me fascina tenerte aquí, que podamos hablar de una manera un poquito diferente, ¿no? En estos ámbitos de la psicología, porque en el programa pues traemos a profesionales a veces de una manera como más técnica y a mí me gusta también traer pues eso, como la experiencia como en bruto, ¿no? Como realmente el diamante, ¿no? Que es estas experiencias, ¿no? Estas experiencias transformadoras como la que tú nos cuentas. Yo hay una primera pregunta que me gustaría hacerte, Cristina, y es Dime. ¿por qué decidiste escribir tu libro Rellenando mis grietas con oro sobre tu experiencia? Pues verás, fue fruto completamente de una casualidad, porque en verdad mi idea no era publicar un libro, ni siquiera llegar a escribirlo. Como tú bien has comentado antes, para mí la escritura era un refugio terapéutico inicialmente, entonces yo simplemente escribía por desahogo emocional, pues bueno, también por intentar recordar, porque esto es uno de los claros síntomas que se tienen cuando una persona sufre un trastorno de estrés postraumático, que seguro que luego tú podrás detallarnos un poquito más o si queremos profundizar en ello. Entonces yo utilizaba modo de recordatorio y de desahogo emocional, ¿no? Y bueno, pues por todo ese camino de repente surgió, pues según fui aunando pues informaciones, experiencias personales de otras víctimas, ¿no? De otras personas que habían pasado pues por situaciones prácticamente iguales, por no decir idénticas, ¿no? En cuanto sobre todo al camino traumático del vacío que hay institucional alrededor del acoso, pues yo creo que es muy interesante que hagáis este tipo de iniciativas. Pues consecuencia de todo eso, dije, ¿por qué no compartir esta experiencia con otras personas? Primero porque, como tú bien has dicho antes, yo me encontré que había mucha bibliografía al respecto de explicarte cómo se diagnostica o qué consiste el acoso. Pero cuando estás sumergido en esa experiencia, ¿no?, tan traumática, pues intentas buscar o hallar otras historias similares que te reflejen por lo que estás pasando. Sí, que te apoyen también, ¿no? De Eso algún es, modo. en la parte emocional, ¿no? Y eso es lo que yo echaba en falta. A mí me decían cuáles eran las etapas por las que tenía que pasar, pero cuando estaba en esas etapas no sabía si lo que me estaba sucediendo y cómo me sentía, esa parte de gestión emocional que nadie se atrevió a identificarme o a comentarme, pues eran
normales o era fruto pues, de mi personalidad, ¿no? Es un poco una de las cosas que te llegas a plantear. Si eres tú el que estás abordándolo de una forma pues, más dramática o por tu forma de ser, como muchas veces te suelen decir, ¿no? Antes de eso, que sí que ahí hay un tema que estás tocando que es muy interesante, Cristina, has hablado de dos cosas muy importantes. Una, me servía de desahogo emocional, como la escritura de alguna manera es una manera de ordenarnos emocionalmente y de que realmente fluya, ¿no? Algo que está ocurriendo. Y algo muy interesante que has dicho, cómo te ordenaba. Hay algo que cuando yo leía tu libro, en muchos momentos cuando yo trabajo con pacientes les digo, tienes que escribir lo que pasó, ¿no? Porque cuando uno lo ordena y lo tiene también organizado, a uno le da como esa estructura y esa tranquilidad. Exacto. Eso fue, no tengo que darle ya más vueltas, ¿no? Eso pasó. Y hay veces que uno se olvida o piensa que está poniendo subjetividad. Y lo que he visto mucho en tu libro es objetividad, ¿no? En la manera de relatarlo, ¿no? Dejando la parte subjetiva y relatando realmente cosas que estaban ocurriendo. Y eso es difícil de hacer, ¿eh? Muy difícil. De hecho, como te estaba comentando, efectivamente lo utilizaba de desahogo y a modo de recordatorio también por mi propio proceso terapéutico, ¿no? Que estuve con un tratamiento obviamente psicológico y farmacológico. Y como se me olvidaban las cosas, tenía que escribirlas. Y como tú bien has comentado ahora y has matizado, que ese es un matiz importantísimo, pues me servían también, para una vez de haberlas escrito, perdían la fuerza, ¿no? De la intensidad emocional. Y esto es algo que también ayuda mucho. Por eso yo siempre recomendaba a la gente que, bueno, pues que el hacerse un diario de lo que te ha pasado, pues también te ayudaba al día siguiente a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y también para esto, ¿no? También para que podamos decir, es que esto si lo tengo que llevar a algún sitio, lo tengo que ordenar de alguna manera, ya lo tengo, ¿no? No tengo que estar como recordándolo, como para protegerme, ¿no? Sino, si tengo que ir en algún momento, ya voy aquí y lo leo. Exacto, exacto, para todo eso. Y en todo ese camino, pues como te comento, pues de repente me encontré con un montón de escritos dentro del desorden, ordenados, que luego al final pues me decidí a compartir mi experiencia y todo eso, que tenía un valor y que si yo ahora tuviese que escribir ese libro, siempre lo digo, no sería igual, porque esa parte emocional, ahora mismo ese impacto emocional de ese momento no lo tengo. Incluso yo creo que hay una parte que todo el mundo me dice, ¿cómo te has desnudado tanto? ¿No? Porque es total, está tu alma ahí. Está ahí mi alma. Y es al final mostrar la vulnerabilidad. Por eso luego pues, profundizaremos un poco en ello, ¿no? Pero me parece que estamos muy acostumbrados en la sociedad a tapar, a cubrir esa vulnerabilidad, esos momentos de sufrimiento. Y que yo creo que, al contrario, ¿no? Como me pasó en un grupo que estuvimos de apoyo colectivo, cuando ves que hay otras personas que están sufriendo o que están pasando por lo mismo que tú, de repente pues como que todo se suaviza, todo se diluye un poco porque te sientes acompañado, ¿no? Hay una conexión que te lleva realmente a esa parte humana de sentir que formas parte de la humanidad, ¿no? Y que esto es normal y que le estoy dando la normalidad que necesita mi interior para realmente superarlo, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces esos fueron fundamentalmente los motivos, Paula. Y esta parte, ¿no? Que tú dices que ahora íbamos a entrar un poquito también más, pero ¿cómo tú decides utilizar realmente la escritura para reconstruir tu alma? No solo para ordenarte, sino también para reconstruir tu alma. Porque eso es realmente terapéutico, ¿no? O sea, era una reconstrucción. Exacto. De hecho, fíjate qué casualidades de todo esto. Creo que las cosas pasan por algo. No creo en las casualidades, ¿no? Esto es otro tema. Creo que son causalidades. Yo, aunque has comentado antes mi perfil, que era más bien científico, soy de mente científica, como digo, pero de corazón creativo, ¿no? Desde niña siempre he tenido una vena artística, que además ahora estoy desarrollando más, afortunadamente gracias a este proceso, pues que lo utilizaba a través del bolígrafo y el pincel. Eran mis dos, la pintura y la escritura, mis dos formas de expresarme, ¿no? Hacia el exterior en mis momentos de hobby. Y la tenía un poco abandonado, pues un poco por la inercia en la que nos metemos todos, ¿no? Es una carrera, unos estudios, te metes en una carrera profesional y abandonas un poco tus hobbies, ¿no? Porque la vida no te dejó, ¿no? Y la vida no me dejó, yo creo que no me dejé. O yo no le dejé a la vida. No le dejé a la vida seguir explorando esa parte. Y ahí fue cuando me descubrí. Entonces no solo fue un proceso terapéutico tremendo, que el cual recomiendo, se publique o no se publique, creo que es una parte fundamental en mi fase de recuperación, ¿eh? El haber escrito, el haber desahogado, el haberme visto reflejada en un papel, ¿no? Que creo que es como verte delante de un espejo. Sí, tal cual.
pero con perspectiva, es decir, pues tiempo después te vuelves a leer y cuando te vuelves a caer un poquito, pues yo decía, este es el esfuerzo, el empuje que me hace levantarme, decirme, mira, ¿dónde he estado? Y dónde no quiero volver a estar, ¿no? Y hay una cosa muy bonita con la escritura como experiencia personal, y es que yo me levanto por las mañanas pronto para escribir y escribo 3 hojas de escritura terapéutica, que es simplemente como una especie de desahogo y que es como soltar, ¿no? Y te tomas el té expresando y soltando, pero es una manera de vaciar, ¿no? Y es como vaciarte. Y es algo increíble, ¿no? Lo que va pasando y lo que va ocurriendo en ti cuando eso lo empiezas a poner en tu vida, ¿no? Exacto. Sí, para no hacer nada, ¿no? Y hay veces que no escribes nada útil, pero sí que estás vaciando, ¿no? Y soltando lo que hay. Y a veces lo que hay pues no es tan bonito como nos gustaría, pero está. Exacto. Y si no sale, se queda ahí. Exacto. Yo creo que esa es una parte clave, que además al final del libro, ¿no? Pues hago como unas pequeñas pautas que me han servido un poco a mí dentro de todo ese proceso de reconstrucción que tú bien has dicho. Y aparte de escribir, pues el hacer mindfulness para meditación, otra serie de técnicas, ¿no? Al final es encontrar un espacio propio en el que te desahogas, ¿no? Y sin miedo, como digo yo, porque como tú dices, es necesario vaciar. A todos los seres humanos en cualquier momento de nuestras vidas podemos pasar o bien por terceros o bien por causas propias, por situaciones delicadas, complicadas, que hay que hacer frente, y que la gestión emocional creo que pasa por el reconocimiento de uno, la asunción de uno, y también el enfrentarse a ese momento, ¿no? Y vaciar, ¿no? Porque parece mentira que nos cuesta a todos en la sociedad, ¿verdad? El decir o el enseñar nuestras cosas feitas, que digo yo, nuestros sufrimientos, nuestros momentos más tristes, ¿no? Que nos gusta y eso, compartir. como tú dices, cada uno lo hace con su elemento, ¿no? Puede ser la escritura, la pintura, como has dicho tú, con el pincel, pero cada uno encuentra efectivamente ese elemento para expresarlo, ¿no? Eso como para soltarlo. Eso es. Creo que la expresión es fundamental, ¿no? En todo este proceso. Sí, de hecho es la única manera que tiene nuestro cerebro humano para poder realmente regularse. Es a través, efectivamente, de ir soltando y mirando todo eso que ha ido pasando, ¿no? Es como reconstruir la experiencia, es como volver a vivirla para que se deshiele de alguna manera esa memoria y se vuelva a helar, ¿no? De una manera como diferente. Ese es el único modo, ¿no? De helar y que se vuelva... Porque nuestra memoria tiene un estado lábil y eso quiere decir que cada vez que la vamos mirando la podemos ir reconstruyendo, se deshiela y se vuelve a congelar y se congela siempre de una manera diferente. Cada vez que la descongelamos. Eso es. Fíjate, eso es algo de lo que más he aprendido en todo este proceso, que fuera de esta situación que me ha pasado, pues nunca había tenido tanto contacto con la psicología y con el tratamiento psicoterapéutico, y he aprendido muchísimo, ¿no? También eso de no solo de la gestión emocional, sino también de la gestión pues propia, fisiológica del cuerpo, de cómo reacciona, ¿no? Y lo que tú estás comentando ahora es fundamental, porque una de las consecuencias del acoso, y sobre todo en el momento de que te está sucediendo todo el trastorno este postraumático, que por si acaso yo voy a dar un dato, si me permites, porque la gente sigue pensando que esto era acoso laboral. Bueno, pues hay todavía muchas dudas, entender qué es el acoso laboral, si realmente sucede así, si no es tan grave, no tiene tantas secuelas. Bueno, pues un 73% de las personas que sufren acoso, es un dato tremendo, padecen trastorno estrés postraumático. Y esto es algo que todavía no se da a conocer. A mí me gusta, Cristina, siempre compararlo mucho con el tema del bullying, ¿no? Y que es el acoso escolar, porque ahí sí que creo que se ha avanzado mucho más, pero en el acoso laboral todavía no. Pero en el bullying pasaba un poco lo mismo anteriormente. Es como les pasa a todos o a todos nos ha pasado, ¿no? Es como, fíjate, ¿no? Como es darle permisividad al hecho, ¿no? En vez de... Es permitir que ocurra que suceda, el daño. Y además mirar para otro lado, en el caso que lo veamos, ¿no? Pues algo habrá hecho, ¿no? Esta es una cuestión que siempre matizo. Imagínate, ¿no? Como personas que viven, ¿no? Esa situación, o tú como persona que estás viviendo pues una situación así. Imagínate, ¿no? Que tienes la sensación de, pues es que a lo mejor es que la chica es débil, ¿no? Este comentario lo he oído. Esta persona es débil, ¿no? O algo habrá hecho, ¿no? Para que la marginen así, para que la estén haciendo lo que le están haciendo. Tan tremendo, tiene que ser por algo. Eso ya que ha cambiado mucho en el ámbito escolar, porque es verdad que ha cambiado, se decía de la misma manera, y en muy pocos años ha ido avanzando, y ahora no se nos ocurriría a un niño decirle es que algo ha hecho para que alguien le trate mal, ¿no? Claro. O le haga algo vejatorio, humillante, ¿no? Diríamos, pero bueno, ¿qué es está pasando? ¿No? Esto era algo que se solía decir a los niños. Bueno, es que, cariño, es que eres diferente. Hombre, está
estás poniéndote al lado de la persona que instiga o que hostiga, ¿no? Que es tremendo, claro. ¿no? Entonces, efectivamente, creo que ahí hay mucho todavía campo. yo creo que sí, que hay una brecha todavía muy grande, hay que llegar a ir moviendo, ¿no? Como en estos programas, visibilizar las cosas, Eso es. porque todavía hay tanto daño, ¿no? Y como uno como víctima de estrés postraumático, es como alguien que ha estado en un campo de concentración y dice, bueno, es que fíjate cómo te has quedado, todavía te acuerdas de lo que pasó. Es como, claro. Es que tengo estrés postraumático, ¿no? Es que he venido de una situación de trauma. Exacto. Y esto quería enlazar con lo que habías comentado del cerebro, porque yo ahí me di cuenta algo que me costó muchísimo, ¿no? En la fase de aceptación de lo que te está sucediendo, que es, ostras, ha habido gente que ha hecho esto conscientemente. Eso para mí fue, mira, se me pone todavía un poco la piel de gallina, porque dices, esto es maldad por maldad, no es porque haya hecho algo, es porque de repente alguien ha decidido que soy merecedora de esto, ¿no? Y sí, el verme... le interesa de algún modo que tú es que tengas en este caso le interesaba, ¿no? Claro. Le interesaba, ¿no? Luego, si quieres, profundizamos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente vi que mi cerebro, un cerebro no por nada, pero por mi hiperactividad en muchas cosas, ¿no? De la vida, siempre he sido así, de hacer muchas cosas a la vez, de estar implicada en muchísimas cuestiones, tanto sociales como empresariales, como de todos los... De hecho, yo creo que en esto sí que he mejorado, ¿eh? En este proceso he aprendido más a relajarme, a vivir la vida desde otro punto de vista, a no abarcar tanto, ¿no? Pero el verme de repente mermada de recursos psicológicos a nivel que tu intelectuales. cerebro estaba bloqueado, que no podía, que estaba completamente en bloqueo. No era capaz de leer. Eso, no era capaz de leer. Eso es un síntoma claro de estrés postraumático, cuando uno no puede concentrarse porque el hipocampo, que es el que se ocupa de esto, está con un exceso de ACTH, que es la hormona del estrés, y existe un colapso, o sea, directamente. Sí, es un colapso. Y esa situación yo la recuerdo como de las peores cosas, fíjate, porque era como decir... me estoy enfrentando a mí misma y no soy capaz de volver a leer un libro cuando estaba leyendo a lo mejor 4 o 5 a la vez y haciendo muchísimas cosas, manteniendo información en la cabeza, no era capaz de retener información, ¿no? Y eso yo creo que para mí fue de las cosas más duras, ¿no? Y luego te das cuenta, y el miedo, ¿no? Esa es otra. El miedo de... ¿voy a volver a estar como antes? Yo pensaba que no, porque además dentro del diagnóstico que me habían hecho, bueno, y hablando con gente que ha experimentado esto, ha tardado muchísimos más años en recuperarse. Afortunadamente yo he tenido al final un buen apoyo y bueno, he empleado muchísimo tiempo en mi reconstrucción. Muchísimo, ha sido el 100% para... pues, te has entregado a tu recuperación, exacto, en realidad. Porque en verdad lo que yo quería era, soy una persona optimista y quería poner todos los medios que hicieran falta por mi parte para intentar, si había alguna posibilidad, de volver a donde yo estaba antes. Que lo que no sabía es que iba a estar en otro punto, pero muchísimo mejor, ¿no? De ahí rellenando mis grietas con oro. Y a Cristina, has dicho antes una cosa que me interesa mucho, que hablemos un poquito de ella, que estábamos ahí como entrando, ¿no? Y casi que no te he dejado por dejar esta parte. Perfecto. Pero me parecía muy bonita porque entrando en esas profundidades justo, ¿no? De tu alma, como empiezas a hablar en el libro, hay una de las cosas muy importantes que tú dices en tu libro, es me dañan y acabo sintiendo que yo soy la que me siento culpable. Creo que esto es algo que es muy importante que todas las personas, ¿no? La audiencia puedan escuchar, porque es eso, ¿no? Es sentirme agredida y además de eso sentir que yo soy responsable de esto. Pues mira, sí, esa es una de las cuestiones que sí que creo que es muy interesante que la saques, Paula, porque bueno, creo que esto ocurre en cualquier tipo de maltrato, acoso o llámale agresión, ¿no? Que al final lo que consigue el verdugo / maltratador, acosador o persona que instiga o ejerce algún tipo de violencia es que la víctima se acaba creyendo primero que es culpable y por último que es merecedora de eso. Que esa es la parte un poco más dramática, ¿no? Al principio dudas, pero al final acabas entrando en ese círculo, ¿no? En el círculo final de violencia en el que ha conseguido su cometido. Ahí, mira, Cristina, ¿no? Hay una cosa muy interesante, porque eso ocurre en el cerebro humano no solo cuando existe un maltrato, quiero decir, de alguien, ¿no? Como una persona física, sino cuando existe un maltrato en general. A un niño, si le cae una bomba en Siria, el niño, cuando ha salido, acaba pensando, es que yo soy culpable por haber salido, ¿no? Y fíjate, ¿no? Que es muy fuerte, pero cómo el cerebro humano lo que hace es buscar, ¿no? El mismo, el ser el responsable, para no sentir que estoy en una situación tan desesperanzada que no puedes hacer
o que no eres capaz de hacer nada. Eso es. Para no sentir esa sensación tan fuerte, ¿no? De desesperanza tan absoluta, el cerebro se agarra a soy yo quien tenía que haber hecho algo, ¿no? Porque lo otro es tan devastador que no se puede, ¿no? Es una parte del trauma, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Y tan importante que hay que superar. Pero ¿qué pasa, no? Que hay que pasar por ello. Exacto. Entonces, fíjate, o sea, no solo que exista una persona, sino que una circunstancia que no sabes de dónde cae. Externa, ¿no? Llegamos a hacer eso, pues imagínate cuando es alguien. Por defensión, claro. Claro, cuando ves a alguien que está haciendo algo así, dices, ¿cómo alguien puede estar haciendo? Claro, yo siempre lo comparaba con el desarraigo, ¿no? En ese momento yo creo que te sientes tan desarraigado de decir, no, lo acabas de comentar tú, vamos, clarísimo, ¿no? Que sientes que no te puedes agarrar a nada que justifique eso, sientes un vacío tan tremendo que solo te queda pensar que algo habrás hecho en algún momento, inconscientemente, que justifique todo ese sufrimiento, ¿no? ¿Y qué sientes? ¿Qué tú hiciste con esto? Pues mucho trabajo terapéutico. Sí, ¿verdad? ¿Para qué te voy a decir otra cosa? La realidad, hice muchísimo trabajo en la parte de, bueno, la fase de duelo, sabes que la parte de aceptación, la aceptación y la ira a mí son las que me quedé más anclada, pues por eso, ¿no? Porque además una persona que siempre intenta buscar las causas de todo, ¿no? Las personas que tenemos ahí una mente científica, muy científica, de entender el porqué de las cosas, quería llegar al último detalle de por qué. Qué importante es esto, ¿no? Cómo el ser humano se pregunta el porqué y es que no hay porqués. Es que eso es. Es que me decían, es que no eres por lo que has hecho, sino por lo que representas, ¿no? Es porque eres tú, pero no porque seas tú como Cristina, sino por la amenaza que ha sentido la otra persona. No tiene nada que ver contigo, es un peligro del otro que siente, ¿no? Eso es, eso es. Yo me acuerdo que leí un libro de Iñaki Piñuel, un experto en mobbing, que aquello me resultó muy revelador cuando comparaba el cuento de Blancanieves y la madrastra, ¿no? Que la madrastra veía delante del espejo, decía que la más guapa era Blancanieves y no paró, ¿no? Hasta que le metió la manzana envenenada, pues porque la veía como una rival. No por nada se sentía concreto. En peligro, ¿no? O sea, en realidad se sentía en peligro porque se sentía menos. Eso es, ahí va otro Y qué punto. Peligroso es eso de que el otro se sienta menos. Al final la mediocridad, ¿no? En muchos casos, o el sentimiento de inferioridad que se despierta en determinadas personas, pues mal utilizado, mal empleado o con otro tipo de componentes que tú podrás detallar muchísimo más ampliamente que yo, pues acaba convirtiendo eso en, que no va a parar esa persona de ejercer ese tipo de violencias hasta terminar o finalizar con esa persona. Y eso es importante, que también yo quería trasladar, ¿no? Con todo esto del tema del acoso, que muchas veces cuando somos adultos pensamos que vamos a poder ante todo tipo de situaciones, ¿no? Y claro, hay ante situaciones que por mucho que quieras no puedes. Esto me gustaría mucho que hablases de ello, Cristina, porque esto en el libro lo reflejas de una manera muy bonita, ¿no? Tú decías una frase que dices, pensé que nunca podrían conmigo, me creí invencible. Y aquí ya entramos en este tema de la vulnerabilidad, ¿no? Así es. Bueno, pues fíjate, yo aquí matizaría dos cosas. Porque primero lo que te estaba comentando, creo que en comparación con el bullying, creo que son dos procesos prácticamente idénticos en cómo suceden, solo que uno sucede en un área infantil o juvenil y en otro en un área de adultos, ¿no? Pero hay una diferencia importante. En el área de adultos, pues tenemos otra serie de componentes por nuestras experiencias, por nuestros desarrollos personales, fundamentalmente por el ego, yo creo. Y aquí es una de las cosas que quiero detallar, ¿no? Creo que el ego que tenemos las personas adultas, fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo cuando tienes unas experiencias profesionales, esto nos va a suponer una barrera en determinados momentos, o unos frenos a la hora de pedir ayuda, de creernos que nosotros podemos con todo. O de no poner límites. Y de no poner límites por otro punto que iba a añadir ahora, efectivamente. ¿Cuál es? En un trabajo estamos muchísimas horas. Espero que todos, afortunadamente, estéis a gusto en vuestros respectivos trabajos, que sería pues lo óptimo, efectivamente, pero pasamos muchas horas, ¿no? Al final son 3/4 partes del tiempo de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que además el trabajo es un modo de vida, se convierte en un modo de vida.
y un modo de ingresos económicos que nos permiten vivir nuestra vida. Que te dejan en una vulnerabilidad si no los tienes muy grave y no es tan fácil como en una situación de bullying. Exacto. Entonces se convierte dentro de una pirámide esta famosa de Maslow, pues en una base, ¿no? En un sustento. ¿Qué pasa? Pues que esto es otro agravante más para permitir determinadas cosas y parece, yo siempre ponía un poco el ejemplo en algunas charlas y demás, que parece que cuando entramos en el puesto de trabajo, pues que tenemos que colgar la chaqueta de nuestros derechos en la puerta de la entrada, porque claro, tal y como están las cosas, con la situación económica actual, tal y como veo que le pasa a mis compañeros o como ha pasado en la empresa de al lado o mi vecino, y es que tengo que pagar unas facturas, y al final parece que tenemos que permitir más de lo que permitiríamos en otros ámbitos, primero, incluso el personal. Efectivamente. Primero, porque tú lo has dicho al principio del programa, es un tema que creo que hay que hacer muchísima concienciación a nivel de difusión, a nivel de visibilización, para que la gente sepa identificar los parámetros de acoso, ¿no? Porque creo que es que la gente no los detecta. Y cuando digo no los detecta, yo no los detecté y sabía lo que era el acoso, porque había estudiado prevención de riesgos laborales. Pero cuando lo tienes delante, pues como no has tenido ese bagaje, no eres capaz de verlo, ¿no? Y luego, por supuesto, el que no se permita que haya unas herramientas de prevención y, por supuesto, de contención, si sucede. Y en esto tenemos mucho trabajo por delante. Trabajo por delante. Creo que has dicho cosas muy importantes, Cristina, esenciales, ¿no? Para darnos cuenta que las personas viven en el trabajo a veces situaciones muchísimo más vulnerables incluso que los propios niños, porque en realidad no se pueden permitir tener vulnerabilidad, porque tienen que llevar ese dinero a casa, porque tiene que subsistir su familia. Hay cosas realmente profundas ahí, ¿no? Que las personas no tienen tan fácil incluso ni siquiera poner sus propios límites, ¿no? O defender, ¿no? Sus propios límites por esto mismo. No es fácil, ¿no? Yo me he encontrado a veces situaciones en trabajos que he tenido anteriormente que yo decía, bueno, yo puedo hacer esto porque, bueno, estoy más fuera que dentro, ¿no? Porque tengo un campo muy abierto, pero es difícil para mucha gente que está ahí, ¿no? No lo tienen tan fácil. Eso es. Por inseguridad, por todo lo que se está poniendo ahí, ¿no? Y la fuerza que se le da, ¿no? A la empresa, ¿no? Que es como si fuese el todo, ¿no? Y por consecuencias a lo que haces, ¿no? Claro. Porque dices, es que si pongo límites, lo mismo, pues mañana me quedo sin trabajo. Es que lo mismo, bueno, a mí me pasó al revés, ¿no? Que yo puse el límite y el límite, en vez de convertirse en un conflicto que es distinto al acoso, esto siempre lo hablo, se convirtió en mi sentencia. Sí, pero puede pasar de las dos maneras incluso, ¿no? Porque a veces incluso uno tiene miedo a poner límites y otras veces y a veces los pones y es mejor y a veces no se sabe. Claro, nunca se sabe. Ante este tipo de perfiles no se sabe nunca cuál es el mejor, como yo decía, cuál hubiese sido la mejor solución o la mejor forma de actuar. Pues no, es imprevisible e impredecible, ¿no? Pero es verdad que muchas veces pues el poner límites pues es complicado cuando ves que las consecuencias pueden ir en tu contra. Y ahí haría un matiz más, si me permites, que creo que es clave, ¿no? En el tema del acoso, que también pasa con el bullying, pero que con los adultos se refuerza por esto que estamos comentando, que es el papel fundamental de los testigos mudos, ¿vale? Que son esos testigos que se llaman hostiles, que son esas personas que a riesgo ya no te digo que intercedan por la persona que están viendo que está sufriendo ese acoso, sino que por lo menos no se callen, ¿no? Esos testigos que presencian todo y se apartan de la víctima, no sea que también les caiga algo. ¿Vale? Esto es interesantísimo. Es cómplice, es absolutamente cómplice y son necesarios, y esto siempre lo digo, son necesarios para el cambio. Para el cambio y son necesarios para que siga persistiendo la cosa. Exactamente. Esto en el tema de los niños ocurre, ¿vale? En el bullying. Claro. De hecho, se trabajan los testigos, porque si no hay testigos, pues no suele haber bullying. Claro. Como demuestras que hay un acoso si la gente lo niega, ¿no? Eso es. Y qué importante cómo te puedes ir encontrando con compañeros que no se toman un café contigo, ¿no? Que te rechazan, que no quieren hablar mucho, a ver si van a tener problemas, ¿no? Eso es. Y todo volvemos a lo mismo, ¿no? El miedo a, ¿y si luego me pasa a mí? ¿Y si yo mañana me quedo sin trabajo?
Y si es que tengo que pagar facturas, que esto me lo han dicho en Petit Comité, no, Cristina, es que qué fuerte que te están haciendo, pero es que tengo que pagar facturas. Y cuando eso es terriblemente dañino también para la persona que lo está viendo, porque eso es un trauma que se está haciendo vicario, ¿no? O sea, quiero decir que están enfrentándose a ver cómo una persona la están haciendo daño. Así que están viviendo eso como cuando estamos viviendo una película y nos está afectando, ¿no? Estamos viviéndolo también. O sea, eso es grave también para la persona que lo ve y no es ni siquiera consciente de lo que es para la víctima y lo que es para él mismo también. Totalmente de acuerdo. Cómo se está metiendo, ¿no?, en su propio, hacia adentro, ¿no? Y diciendo, tengo que aguantar y tengo que seguir aguantando. Muy importante. Eso he pensado, fíjate, tiempo después, yo no volví a saber nada, no quise saber nada, fue parte del proceso para poder pasar página de nadie de mi entorno de esa empresa. Y yo sé que hubo gente que intentó contactar después y no quise contestar absolutamente a nadie porque habían sido partícipes. Yo supongo que algunas de esas personas quizás a lo mejor pues tendrían esa parte un poco de dolor o de sentimiento. Claro, yo sabes que bueno, pues que llegué a unos niveles muy altos de pérdida de identidad, ¿no? Y bueno, pues eso llegó a oídos de parte de esas personas, ¿no? Entonces yo supongo que eso tendría algún tipo de impacto, pero no lo sé. Bueno, ahí dejamos el tema de los testigos que has dicho de una manera tan importante y que creo que ahí es importante dejarlo. Y esa parte también que hablabas, Cristina, de una manera muy, muy sabia también en tu libro, que hay un momento en el que decides, porque estabas pasando un momento muy, muy difícil, decides ir a buscar a tus amigas, incluso a tu familia, ¿no? Como que les llamas porque estás realmente mal. Creo que eso habla de una gran sabiduría biológica, ¿vale? De tu propio cuerpo. No todo el mundo es capaz de hacer esto, no es fácil hacerlo en un momento de tanta vulnerabilidad, pero en ti había esa sabiduría natural y eso que lo tenemos los seres humanos ahí, a no ser que nos haya pasado algo, tenemos esa sabiduría de que vas a buscar y no encuentras, ¿no? Y no encuentras y te encuentras solo, ¿no? En un momento, por las circunstancias que sean, ¿no? Cómo esa búsqueda es realmente reparadora e importante y qué dañino es encontrarse en ese momento en la soledad, porque es que hay una necesidad real. Totalmente. De hecho, bueno, esos momentos es verdad que pierden la intensidad emocional, que es lo que hemos comentado antes, precisamente por haberlo escrito, pero son momentos que quedan en el recuerdo mucho tiempo, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, hay una rotura tremenda interna y cuando tú reconoces esa rotura y te decides con lo complicado que es en ese momento a pedir ayuda, con lo que cuesta, ¿no? Como digo yo, con lo que cuesta en ese momento pedir ayuda, te armas de valor y pides ayuda y no encuentras respuesta, ¿no? Y esto no solo me ha pasado en mi círculo cercano, sino que en mi caso pues se extendió a otros círculos, otros estamentos que yo entendía que me iban a dar soporte en un momento que dices, como ser humano y pertenece a un colectivo, espero que haya alguien ahí detrás en un momento determinado de urgencia, extrema urgencia. Para mí era extrema urgencia. Lo era. Y no me encontré a nadie. Entonces, por circunstancias diversas, como tú bien has dicho, pues es un pasito más hacia atrás. Necesitas luego volver a subir otro escalón de esfuerzo para volver a sanar otra herida. Recuperarte es otra herida. Por eso quería decirlo, Cristina, porque creo que es muy importante que la gente también entienda esto, ¿no? Que se puede encontrar con esas situaciones que es muy habitual, ¿no? Que se las pueda encontrar no solo en el ámbito cercano, sino incluso institucional, ¿no? O profesional, que es muy fuerte, muy grave, pero ocurre. Y también es importante saber que también hay que curarse de esos traumas, ¿no? Que te va a ir dejando el camino de recuperación, porque no siempre te vas a encontrar. Yo tengo muchas experiencias de gente que ha venido a terapia y que viene de muchas terapias, y eso es tremendo, porque tienen que curarse también del daño anterior. Sobre herida. Eso es. Entonces, bueno, la victimización secundaria, que es un término que sabes que es importantísimo, que es hacer un daño añadido a la víctima del que ya lleva. O sea, si ya tiene ese trastorno estrés postraumático, pues se encuentra con otro daño añadido más, otra herida más que sanar o otra profundización más de esa herida. Cuando en realidad lo que está haciendo tu cuerpo es algo sabio, natural, óptimo y que realmente es lo que toca, ¿no? Y se encuentra con
otra vez con otra barrera. sí. Entonces, bueno, yo lo que sí que puedo trasladar a los que nos están oyendo y a las personas que pasen por alguna situación así, es que ahí yo lo que hice fue refugiarme más en mí. Y ahí, a riesgo de lo contrario de lo que se esperaba en esa situación, aunque es verdad que ralentizó mi proceso de recuperación, porque Obvio. Tienes que sanar otra herida añadida, yo ahí aproveché para hacer un proceso de crecimiento personal tremendo, de autoconocimiento, y de ahí por eso puse el título al libro, de reconstrucción de mí misma basándome en mis recursos y conmigo misma, ¿no? Es el quererte un poquito más, el buscar más tus recursos dentro. Pues si los tienes que tener, Cristina, si no los tienes fuera, los tendrás que buscar dentro, ¿no? Fíjate qué manera, ¿no? También qué mecanismo de afrontamiento. Es un mecanismo impresionante, ¿no? Es decir, me encuentro con todo ese dolor y aún me voy más hacia adentro. Sí, es duro, pero, duro. Pero al mismo tiempo es protector, era protector en ese momento que te estabas encontrando esta situación, no había otra. Es que no había otro camino. Eso es. Aunque luego tuvieses que volver al otro, ¿no? Pero más adelante, pero primero había que estar en ese. Eso es. Siempre digo que cuando ya has tocado fondo del todo, que es lo que yo sentí en determinados momentos, no te quedaba más. Yo lo que decía hoy ya no puedo hacer nada más, me acuesto y mañana me levanto y empieza un nuevo día y hay que hacer otro esfuerzo. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las pocas o nulas ganas que he tenido muchísimas veces de levantarme, y esto es algo a lo que animo y por eso quería compartir ese libro, porque esos momentos han estado ahí, han existido y yo he estado ahí, que siempre me decía la gente, es que no me puedo creer cómo te he visto, Cristina. Esto, gente muy cercana, es que no parecías tú, es que no eras tú, es que no me creía que esto te podía pasar a ti. Me han llegado a decir no una, ni dos, ni tres personas, con lo fuerte que tú has sido, con lo optimista que tú has sido. ¿No? Parece que no te puede pasar una situación de daño, ¿no? Y digo, ostras. Es como si alguien que tiene una enfermedad le dijesen algo así, no sabía que podías pasar por un cáncer. Claro, justo, ¿no? Exacto, es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Que incluso hubo gente que me dio la espalda, ¿eh? Y por el hecho de ver una persona fuerte, optimista, echada para adelante, bueno, una persona que se podía considerar en un momento determinado de éxito en general, de verla así, hubo gente que me dio la espalda, que era como, este escombro no lo quiero cerca, ¿no? Y yo dije, pero espérate. Digo, esto es como que a una persona que se ha roto una pierna, le dice, chica, ponte a correr. Claro. Es que no sé qué haces, que no estás corriendo. Pero ¿cómo te ha roto a ti una pierna, no? Claro, ¿cómo se te ha roto una pierna? Si tu pierna era de acero, era ¿no? perfecta, ¿no? Eso es lo mismo, Eras ¿no? Terminator o algo así. Algo así. Entonces, por eso mismo también fue uno de los motivos, ¿no? que traté de buscar con este libro, ¿no? El decir, no pasa absolutamente nada. Ha habido gente que me ha dicho, pero esto que no se entere nadie, que te ha pasado esto. Y yo digo, ¿sabes qué? Que no es que no se vaya a enterar alguien, es que se va a enterar que lo voy a mostrar. todo aquel que quiera verlo, porque yo no tengo nada que esconder. Son mis grietas con oro, son mis cicatrices. Ese fue la reconstrucción. Esa fue la reconstrucción. Y creo que soy una versión mejorada de mí misma. Y eso es el proceso de Kintsugi, ¿no? Con el que hago la comparación. Y creo que esa es la parte bonita que hay que mostrar de todo esto. Independientemente de lo que suceda en nuestras vidas y de los procesos tremendos que nos pueden suceder, como tú bien has comentado, por situaciones externas o por situaciones de terceros o propias, ¿no? Da lo mismo el motivo, da lo mismo la causa, dentro o fuera. Al final, todo pasa si buscas dentro de ti, si te apoyas en ti, si aprendes de todo eso, incorporas ese aprendizaje y lo intentas afrontar como, bueno, mañana empieza otro día. Para mí hay algo sanador, Cristina, de lo que dices, de mostrarlo, de decidir publicar un libro y realmente mostrar ese jarrón de Kintsugi roto y realmente rellenando las grietas con oro para verlo todavía más bello, ¿no? Esa belleza que tiene eso y mostrarlo y decir, esto es. Yo creo que ahí hay algo muy grande que a veces es la única manera de reconstruirse, ¿vale? A veces, no todo el mundo, pero hay personas que a lo mejor solo pueden pasar por eso, porque si no han estado tan dañadas y humilladas que sin esa muestra sería como estar escondiéndose, ¿no? Toda la vida, ¿no? Totalmente. Bueno, por eso has comentado al principio, y es una etapa que a mí me ayudó mucho al final, que fue el involucrarme y el participar en la asociación de acoso, el ayudar a otras personas,
he llegado a un riesgo de pequeñas recaídas, a acompañar a ciertas personas a sus juicios, porque necesitaba sentirme útil para otras personas que hubiesen Estás dando en una clave. pasado por lo mismo que yo. No solo escucharlas, sino cuando yo ya he tenido esos recursos, el ayudar a otras personas. El darlos, el proporcionarlos. Y eso es lo que yo intenté hacer con el libro. Dije, si todo este aprendizaje yo lo hubiese tenido antes de otra persona, a lo mejor me hubiese ahorrado mucho sufrimiento. A lo mejor me hubiese podido recuperar antes, ¿no? Y tienes esa duda. Y ya no lo haces como una duda negativa, ¿no? Sino como una duda de decir, es que a lo mejor esto es oro para otra persona. Es que a lo mejor esto con que le sirva a una sola persona, que es verdad que cuando hubo gente que me escribió después de grupos de acoso, después de leerme el libro, eso para mí ha sido la mayor satisfacción, la mayor gratitud que me puede haber dado este proceso. Y me preguntan, ¿echarías marcha atrás y eliminarías ese transcurso de tiempo? Digo, no, porque esa experiencia es parte de mi vida. Yo no me avergüenzo de nada de lo que ha sucedido, al contrario. Creo que gracias a ese hecho soy la persona que soy ahora y creo que soy mucho más bonita de lo que era antes, porque me ha enseñado a aceptar mi vulnerabilidad, a aceptar la vulnerabilidad de los demás, porque al final acabas perdonando. Y es necesario, siempre lo digo, la etapa del perdón es fundamental para volver a encontrarte contigo mismo y a seguir con tu vida. No solo has aceptado tu vulnerabilidad, sino que la has visto bella. Exacto. Que es todavía más importante, ¿no? Y más bonito. Creo que ver tu belleza en tu fragilidad, vulnerabilidad y sensibilidad es algo extraordinario, ¿no? En realidad. Sí, y no negarla, al contrario, mostrarla, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? Mostrar mis cicatrices sin vergüenzas. Esto es lo más íntimo que he podido escribir y que voy a escribir en mi vida. Siempre lo digo. Esto es lo más íntimo. No. Sí, además se nota en la manera de escribirlo cómo estabas en ese momento, ¿no? Cómo se refleja la emoción que hay de ese instante. No podrías escribirlo ahora, como has dicho antes, ¿no? No, es que es imposible. Ya me costó, fíjate, tiempo después cuando me puse a darle orden y ya sentí pues que estaba preparada como para compartir esa experiencia, que ya estaba en un punto más sanador conmigo misma, pues yo veía los escritos y decía, madre mía, ¿cómo he escrito esto? Claro. Y dices, pero este es el valor. Eso es, ahí está. Ese es el valor. Eso algunas personas, ¿no? Pues como tú, que sois expertas en este área tan interesante, psicológico, me lo han dicho. Dices, es que esto es el valor que puede ayudar a la persona que acompaña a la víctima y a la víctima en sí, ¿no? Digo víctima o la persona que está en ese estado, que puede ayudarles más, ¿no? Esa parte desnuda que no se suele escribir, ¿no? Y por eso lo hice. Ya nos queda muy poquito, ¿vale, Cristina? Así que voy a hacerte la última pregunta, ¿vale? Que es, ¿qué te gustaría transmitir a las personas que están pasando por esta misma situación? Muchas cosas. Una pregunta muy interesante. Pues mira, lo primero, si alguna... Por eso que has dicho, ¿vale? Porque además has dicho, era tan importante para mí dar, y creo que has reflejado algo. Cuando damos, nos estamos dando, ¿no? Entonces es nuestra oportunidad, ¿no? Para dar y darnos. Eso es. Pues lo primero de todo, si pasan por una situación así, que pidan ayuda. O sea, lo de pedir ayuda... Y esto es algo... Reconocer la vulnerabilidad. Reconocer primero la vulnerabilidad. Que hagan un canto a su vulnerabilidad. Que le pongan una canción a su vulnerabilidad. Y además, recomendado que sea pues, a profesionales y a gente que te puedan ayudar externamente al entorno donde está sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, el aceptar esa vulnerabilidad y acariciarla, ¿no? A través, pues lo que hemos comentado, de algún espacio propio, algo que te haga desahogarte, vaciarte, conocerte y ayudar un poco a entender ese proceso y aceptar esa situación, ¿no? Y por supuesto, pues cualquier otra herramienta que se pueda utilizar de reconstrucción propia es creo que fundamental. Y no quedarse anclado, sé que es una situación que se va a quedar ahí, sino que todo va pasando, aunque parezca que no, pero que hay que vivir ese momento y que no hay que negarlo, ¿no? Que es importante abordar cada pasito a pasito
¿no? Y sobre todo pues mimarse con ese canto, como tú decías, a la vulnerabilidad, a la aceptación de lo que nos está pasando y bueno, pues enfrentarse a esta situación con ayudas externas. Nos quedamos con esta frase que ha dicho Cristina, acariciar la vulnerabilidad. Creo que es preciosa, ¿no? Gracias. Es muy bonita. Cristina, yo sé que ahora que, bueno, a todos, ¿vale? Rellenando mis grietas con oro de Cristina Gatell. Voy a hacer un sorteo con los ejemplares, ¿vale? Que nos has traído 2 ejemplares del libro, así que si nos escribís algún comentario en Facebook, estaréis para el sorteo, ¿vale? Para que os sorteemos uno de los libros que nos ha traído. Un lujo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer precioso escucharte, tu manera de transmitir no solo en el libro, sino también escuchándote es una maravilla, ¿no? Cómo te comunicas y cómo expresas. Y me gustaría que nos dijeses que, no sé, estás haciendo cosas, sé que estás ahora creando cosas, además de tu libro, cómo te puede seguir la gente o cómo puede seguir, bueno, a Cristina Gatell. Pues la verdad, Paula, es que fruto de todo esto, cuando me has comentado lo de la escritura terapéutica, pues y como os he comentado, que he mejorado la versión de mí misma, me he encontrado en ese plano artístico que había abandonado y la verdad es que me podéis seguir porque estoy escribiendo poesía, textos. Bueno, me estoy conectando con un plano emocional porque pues, se convirtió en mi propósito el acariciar el alma de las personas a través de la palabra, ¿no? Porque, bueno, pues me he conectado ahí. He encontrado un lago maravilloso en el cual nadar, bucear y que ahora estoy muy feliz, que todo pasa, como os decía, que estoy muy feliz en este plano y desarrollando, pues ahora escritura, interpretación de almas. Es lo único que puedo decir. Dinos tu Instagram y tu Facebook, ¿vale? Para que la gente pueda seguirte, si te parece. Claro. Soy Cristina.Gatell en Instagram y en Facebook Cristina Gatell Sánchez. Me podéis encontrar y ahí publico muchos textos, vídeos, de todas formas, poemas. si no encontráis a Cristina, ya sabéis que yo la voy a linkar en todas las publicaciones que haga. Muchísimas gracias. Pues nos llega el momento, Cristina, de que entra Bhagavatu. ¿Sabes? Que Bhagavatu viene a contarnos y a darnos como su resumen musical. Así que nos hace un resumen musical también en esa parte creativa. Fascinante. Uy, no sé dónde está ahora Bhagavatu. Tiene que estar entrando, yo creo, en este momento. A ver cómo entra. Bueno, mientras tanto, no sé si hay algo más que quisieras compartir o contarnos de lo que... Que muchísimas gracias por haberme invitado y que nada, mando un abrazo enorme a todas las personas, a todos los oyentes que nos han acompañado y por habernos escuchado en este ratito y gracias por este espacio, Paula, y por estas iniciativas que son estupendas. Gracias a ti. A ver si llega ya Bhagavatu. ¿Tenemos a Bhagavatu? Sí le tenemos. Le estábamos dando el tiempo para que entrase. Aquí tenemos otro artista que es increíble. Así en un momento... Uy, hoy no estás en una gasolinera, ¿eh? Pensé que sí, ¿eh? Ay, no te oímos. Creo que tienes el micro a lo mejor quitado todavía. Hola, Pedro, bienvenido. ¿Me oís? Ahora sí. Bienvenido. Hola, Paula. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Buenas tardes. ¿Estás ya listo? ¿Qué? Ya está todo listo. Me ha dado tiempo a escuchar el programa desde casa, así que llegaba a tiempo. Todo preparado. Mucho mejor las cosas. Pues estamos deseando escucharte. Venga, vamos a por ello. Pongo todo de mi parte en recobrarme, más allá de la culpa y el vacío. Acepto plenamente el desafío de aceptarme vulnerable y levantarme. Las rupturas tienen algo de comienzo, no en vano son un punto de partida. Entre las grietas se adivina una salida, la ocasión para pintar un nuevo lienzo. El miedo no me puede, aunque yo no pueda con el miedo. No vuelvo atrás, aprendo, soy más bella si no me avergüenzo. Lunes con Paula, tardes de radio. Descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV, a las 6 los lunes. Es hora de escucharnos sabiamente. Precioso, bravo, precioso. Es genial. Muchísimas gracias, Madre qué bonito, mía. Pedro.
Precioso. Ahí es donde Precioso. vemos realmente que está todo, ¿no? En el programa. Precioso, Tremendo, Pedro. Muy Eso bonito. que has compuesto. Precioso. Me has puesto los besos de punta. Muchas gracias. Ya sabéis que para seguir escuchando a Bhagavatu, ya no dando su nota, sino a Bhagavatu en general, podéis seguirle en su Instagram y en Facebook, en Bhagavatu, y además en www.elhilodelasemociones.com, que tiene unas canciones que sabéis que son preciosas. Y además todas las que está creando para los programas, ¿eh? Madre Que yo mía. creo que vamos a crear un disco, Pedro, ¿eh? Total. A mí me has conquistado. Así que eres una nueva fan. Yo soy fan, la ¿eh? verdad que la conversación era preciosa, era fácil sacar algo chulo de lo que habéis comentado, porque la historia es bella, es dura, pero también es muy creativa, muy poética, ¿no? Entonces de ahí salían muchas cosas. Muchas gracias, Pedro. De verdad. Muchas gracias. Yo quiero volver a oírla. Sí, luego te la mando. Bueno, tengo que hablaros ya del siguiente programa, que llegamos al final. Jo, qué penita. ¿Verdad? Se pasa Sí. muy rápido aquí en el aire, ¿eh? Bueno, el siguiente programa se llama Trauma y Presencia y tendremos el honor de contar con Peter Burkin, que es escritor y terapeuta humanista, que muchos del mundo de la psicología le conocéis porque es un gran conocido. Con él hablaremos de su libro, que se titula Trauma y Presencia, y de un capítulo titulado La Guerra Civil, el tiempo no cura las heridas, y cómo los traumas siguen presentes en nosotros. Un tema profundo, profundo. Así que nada, bueno, ya sabéis que nosotros queremos seguir acompañándoos también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en www.raicespsicólogos.com. Muchísimas gracias, Cristina, por esta tarde tan bonita y A tan ti. transformadora, inspiradora y llena de oro, y de acariciando toda nuestra vulnerabilidad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a Pedro por este precioso resumen musical, como siempre. Un beso, Paula. Y muchísimas gracias a Javier Sandoval, que está ahí al otro lado haciendo posible todo esto y sonriéndonos en este momento. Y nada, que nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.